Bienvenidos a Religiones, un podcast para los que creen que existe algo más allá de lo que podemos ver y los que buscan un sentido a la vida. Aquí hablaremos sobre espiritualidad, creencias y el valor de las religiones en nuestra sociedad. Yo soy Alberto Teche, un curioso por naturaleza que siempre está buscando nuevas formas de ver la vida y creo firmemente que darle sentido a lo que nos rodea nos puede acercar más a tener la mejor vida posible. Pera spera ad astra. En esta ocasión nos acompaña Rafa, un deísta por naturaleza y un curioso que siempre se está preguntando lo que la vida le está dando el sentido. En este capítulo te invito a que busques rápidamente de algunos temas que vamos a estar hablando, en donde tal vez te generen dudas o sean temas que no habías escuchado antes. Te recomiendo sacar tu celular e investigar rápidamente en un navegador los temas que estamos hablando para que puedas entender perfectamente de los temas que se van a hablar el día de hoy. Sin más por el momento, Rafa, un gusto que estés aquí. Con mucho gusto. Si quieres, vamos comenzando y te quiero preguntar con mucha curiosidad, pues, ¿qué es el deísmo? Que el deísmo no es una religión. Sí, es muy común que las personas crean y piensen que es como una práctica religiosa, el deísmo como tal, y no es así. El deísmo es una filosofía de pensamiento, es una manera de ver al mundo. Nosotros los deístas creemos que existe algo más, que hay una fuente creadora, que todo esto debe de venir de algún lugar, que no pudo simplemente haber llegado a existir por mera casualidad. ¿Sí? A mí personalmente y pues a mis colegas deístas nos parece un pensamiento, ¿cómo puedo llamarlo? Un poco limitado, por decirlo de alguna manera, el creer que todo lo que existe es obra de la casualidad. ¿Sí? Okay. Nosotros creemos que es obra de la causalidad. Y pues bueno, creemos que hay una fuente, como te digo, hay un agente creador, hay un Dios, ponle el nombre que tú quieras al mismo concepto. ¿Sí? Entonces nosotros empleamos mucho la razón, la filosofía y la ciencia para poder definir qué argumentos son veraces y cuáles no. Entonces yo personalmente, que he andado ya mucho tiempo metido aquí en el deísmo, buscando, realmente no encontraba algo como para poder agarrar bien la filosofía, ¿no? Entonces, al no encontrarlo, yo decidí hacer prácticas e investigación donde tengo la ciencia y la filosofía como base y el misticismo como brújula. Es una metodología de estudio que yo personalmente he adoptado y que a través de los años he encontrado respuestas tremendamente interesantes que pueden empezar a dar luz a la explicación de qué son todos esos fenómenos, qué es la espiritualidad, qué podría ser ese agente creador, esa fuente, eh, siguiendo esta filosofía de pensamiento. El beneficio que tiene es que, como es muy objetivo, son cosas que tú puedes analizar y observar por medio de la razón, empleando la ciencia, como te comento. Entonces tratamos de estar lejos de los dogmas. De hecho, no aceptamos nada de dogmas relacionados con fe. Nosotros estamos en búsqueda de la verdad. Nada está dicho aún, ¿sí? Seguimos buscando, pero sí creemos que hay algo más, ¿no? Entonces, en resumen, eso es lo que te podría decir que es el deísmo. Y también yo en mis investigaciones que hice, también me di cuenta que algo que distingue mucho al deísmo o a un deísta es que cree que existe algún ente o algo que creó todo, pero no creen que hay una conexión con esa persona o ese ente o ese Dios con el humano. O sea, el hecho que exista no significa que le vaya a decir al humano qué es lo que debería o no debería ser.
Puede ser una manera, mira, es relativo. Yo creo que este tipo de comprensión como la que tú propones ya requiere de un análisis mucho más profundo al concepto concreto Claro. que tú estás mencionando. Como por ejemplo, tú me dices, como que no tiene, ¿cómo puedo decirlo? Como que no interfiere, ¿sí? Exacto. Entonces, yo creo que es algo muy complejo para poder definir de manera contundente un argumento como veraz, ¿sí? Entonces, no entendemos bien aún qué es la fuente, ¿sí? ¿Cuál es el agente creador de la complejidad que fundamenta el universo como para poder decir cómo es cómo funciona y actúa sobre todo lo que se conoce como el universo, la creación, ponle el nombre que tú quieras, ¿no? Entonces, yo no te podría decir como que si interfiere o no interfiere en nuestra vida, como te digo, es mucho más profundo, pero cabe la posibilidad, ¿sí? También el beneficio que yo he encontrado en el deísmo es que no estamos cerrados a posibilidades, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digo, es que no interfiere, como deísta, yo digo, es que eso es un dogma, crees algo que no te consta, ¿sí? Y eso ya no es deísmo, porque ya estás completamente centrado en dogmatismo, así como en muchas filosofías espirituales y religiones se hace, ¿sí? Se creen cosas, se defienden cosas que ni siquiera estamos seguros si son verdaderas o no. Si, por ejemplo, observamos el principio de causalidad, ¿sí? O sea, yo estoy sentado aquí por una serie de eventos que ocurrieron en mi entorno que no están bajo mi control, ¿sí? Pero lo que yo sí sé es que ocurrió una serie de eventos que me llegó y me puso aquí. Sí, entonces, si yo quisiera entender cómo fue que tomé la decisión, bueno, habría que saber mucho sobre neurociencias, hay que saber sobre el tema de la conciencia, hay que saber cómo funcionamos como seres humanos, o sea, cómo somos en realidad, para entender que muchas de las cosas que yo pienso y digo, en realidad no son tan mías, ¿sí? Pero Claro. son ya conceptos muy profundos filosóficos que fundamentan esta filosofía de pensamiento. Entonces, no sé si queda claro el por qué no te puedo decir si interfiere o no esa fuente, agente creador, Dios o el nombre con el que le bauticemos, ¿no? Claro que sí, qué interesante. Y ahí, pues permíteme preguntarte, pero ¿cómo llegaste al deísmo? Uy, fíjate que la historia está bien locochona, ¿sí? Ok, Porque afortunadamente, yo puedo decir afortunadamente porque es así como sostengo mi deísmo, ¿no? Soy una persona muy lógica, muy racional, soy una persona muy científica, a mí me gusta mucho todo lo relacionado con la ciencia, yo soy enemigo, sinceramente, de todo lo relacionado a los dogmas, a creencias no objetivas, sí, yo soy completamente enemigo de eso, pero también he vivido en experiencias en primera persona, cosas que yo digo, ¿esto cómo lo explico? Te platico rápidamente. Yo cuando era niño, era pequeño, en la casa que era de mi mamá, ocurrían unas cosas medias raras que yo ahorita todavía no entiendo cómo es como ocurrían. Tal vez puedo teorizar el fenómeno por las cosas que ahora conozco, podría teorizar qué es lo que podría ser, ¿no? Pero haz de cuenta que en esa casa, amigo, por las noches se escuchaba una canica que botaba. Investigamos muchas veces y nunca encontramos la canica y eso era casi diario, pasó por muchos años. Por ejemplo, mi mamá, mi hermana, mi papá, lo vivieron en primera persona, o sea, también dijeron, oye, ¿qué es eso? Familiares como tíos y primos también se dieron cuenta de que ocurrió el fenómeno. O sea, somos demasiadas personas que tenemos el antecedente de que ocurría y no podemos explicar cómo es. Y así fue mi niñez. Yo viví en esa casa y se hizo tan común que ya lo escuchaba y ya simplemente lo ignoraba, porque era algo que ocurría siempre, ¿no? No obstante que nunca pude explicar hasta la fecha, ¿no? Objetivamente no puedo explicar qué era ese fenómeno, pero lo que sí sé es que ocurría. Entonces, tenía como estas evidencias. Y luego pasó algo muy extraño. Eh, Hace ya
unos pocos años antes de que empezara a emprender. Soy una persona que me gusta mucho el tema del emprendimiento y andar creando cosas nuevas, ¿no? Pero haz de cuenta que cuando empecé a emprender, a mí no me iba tan bien en las ventas, como que era muy bueno desarrollando software. Soy una persona que se dedica al diseño de sistemas administrativos. Y no me iba muy bien. Y una vez un amigo me invitó a un curso, ¿sí? Donde dice, no, mira, ven a este curso, aquí te vas a alivianar y todo te va a ayudar mucho. Y pues bueno, es un amigo que estimo mucho y dije, pues bueno, ¿qué pierdo? Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y pues era un seminario, empezaba el viernes y terminaba el domingo, donde se tocaban temas de un poco espirituales, se tocaba el tema del diezmo, de la manera en la que tú te comportas, cómo te da resultados, algo un poco más subjetivo, se podría decir, que rozaba hasta en el dogmatismo. Entonces, yo al principio tenía una postura muy cerrada, porque yo decía, al ser muy analítico y científico, yo decía, es que estas cosas son dogmas, ¿sí? O sea, son dogmas de fe. Y no creía mucho. Pero haz de cuenta que pasó algo en ese seminario que a mí me explotó por completo la cabeza, ¿no? Y fue donde se podía decir que yo tenía una línea ateísta, ¿sí? Tenía como pensamientos medios ateos, pero en ese seminario fue donde perdí completamente ese sentido ateo y me volví creyente de que aquí hay algo más que no entiendo, que no puedo explicar, pero me quedó claro esa vez que había algo más. Mira, pero para que me entiendas qué fue lo que pasó, primero te tengo que poner en contexto algunas cosas que ocurrieron en mi pasado. Te las platico rápidamente. Haz de cuenta que yo antes de comenzar a emprender, yo trabajaba en un grupo hotelero, ¿sí? Yo empezaba con el tema de la programación y pues bueno, hice por ahí un programita que dio muy buenos resultados en el hotel donde yo trabajaba, estaba como gerente entonces en ese hotel, y empezamos a comercializar gratis. Se hacían campañas de comercialización por medio de este sistema, y pues lo mejor de todo es que eran gratis, ¿no? Porque pues lo había diseñado y todos estábamos sacando el beneficio y no costaba un peso. Pero pues las personas que estaban ahí en el departamento de sistemas del grupo, pues se sintieron un poquito, ¿cómo puedo decir? Como envidiosos, no sé cómo decirles, como que les dio un poquito de envidia que podía hacer cosas que ellos no hacían, ¿no? Y proponía cosas que ellos no hacían. Entonces, con la dueña de la cadena de este grupo hotelero, pues me echaron tierra, me hicieron quedar como si fuera un super hacker, ¿sí? O sea, cuando me hablaron de recursos humanos para decirme, oye, ¿qué estás haciendo? Me pintaron que andaba haciendo unas cosas que yo no sabía si sentirme ofendido o halagado, de que me pintaban como si fuera el super hacker y yo estaba haciendo un punto de que te digo gracias o me ofendo, ¿no? Pero, o sea, me pusieron como si fuera el ciberdelincuente más grande y me despidieron. Entonces, yo había hecho algo bien, pero me habían despedido por algo injusto. Entonces yo dije, en mi vida vuelvo a trabajar para una persona que me pague así cuando yo pongo todo de mi parte por hacer las cosas bien y al final todo salió mal, ¿no? Entonces pasa eso y yo conocí a mucha gente en la hotelería y cuando supieron que salí del grupo, ¿sí? Me invitaron a ser director de una cadena de hotel. Sí, yo era gerente en este otro grupo y en una cadena hotelera me ofrecieron la dirección de la cadena. Entonces, pues yo lo vi, no obstante que yo me decía, en mi vida vuelvo a trabajar para una persona, me ofrecen esto, yo lo vi así como que esto es oro, es la oportunidad de mi vida, es la dirección de una cadena, es el rango más alto que puedes escalar en un grupo hotelero, ¿sí? Y lo agarré, ¿sí? No obstante que yo decía, en mi vida vuelvo a trabajar para uno, ahí voy de nuevo. Pero una cosa que tengo bien entendida es que si no entiendes una lección de vida, te la vuelve a dar hasta que la entiendes, ¿no? Y dicho y hecho, empecé a trabajar en este grupo hotelero, traté de dar lo mejor de mí, no había departamento de marketing, ni de ventas, ni de sistemas, empecé a montar todo en el grupo hotelero.
fuerza de ventas, ponle todo, ¿no? Lo profesionalizamos bien, empezamos a trabajar con mucha fuerza y a estructurarlo bien, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, me volvieron a despedir por hacer esto, ¿no? Porque pues estaba incomodando gente que ya había llegado y estaba modificando toda la estructura, y otra vez, ¿no? Entonces yo llegué a un punto en el que yo dije, no, esto no puede ser otra vez. Y ahí como que reforcé, en mi vida vuelvo a trabajar para alguien. No obstante que me seguían buscando de otros grupos hoteleros, dije, no, ahora sí ya no, ya estuvo. En mi vida vuelvo a trabajar para alguien, ¿sale? Entonces era importante conocer esta parte para entender qué fue lo que me pasó en ese seminario. Entonces, regresando al seminario, estaban en unas mesas, estábamos sentados, yo estaba hasta el frente, y nos estaban dando una ponencia y nos estaban hablando del diezmo. Entonces, este conferencista saca una canasta grande y después de que termina la conferencia del diezmo dice, y como hacemos en todas en nuestros talleres, todos van a dar su diezmo. Y yo empecé a pensar y dije, este ratero ahorita va a robarse a la gente, o sea, ¿qué va a hacer con ese dinero, no? Y la gente muy humilde y todo empieza a sacar dinero y a dar. Y yo sinceramente agarré nada más 20 pesos y los puse en la canasta. ¿Sí? Pues dije, pues por seguir la logística del evento, ¿no? Total, pasan, y no te miento, Beto, llegan con la caja, me la ponen enfrente de mí y yo tomé una caja al azar. A mí nadie me dio la caja. Yo la tomé y la puse enfrente de mí en la mesa. Dijeron, nadie abra la caja hasta que todos terminemos. En una de esas cajas está el diezmo, decían, ¿no? Y yo, pues bien. Y recuerdo que había una señora que estaba como a 2 lugares de mí, que iba con un niño que tenía como un problema, porque el niño estaba como en estado vegetativo, como vegetal, estaba en una silla de ruedas, era de color rojo, recuerdo bien, y pues el niño pues no se movía, ¿no? Pues estaba en estado vegetativo, ¿no? Entonces yo vi que llegó esa señora con ese niño y pues estaba ahí en la sesión. Entonces el conferencista dice en un punto, ya pueden abrir la caja, en una de esas cajas está quien se va a llevar el diezmo, ¿no? Entonces yo abro la caja y había un papelito enredado, ¿sí? Estaba amarrado. Empieza a tratar de desamarrarlo, estaba muy amarrado, ¿no? Estaba muy apretado, perdón. Y antes de que yo lo pudiera desatar, empieza a llorar la señora, de que ella se lo había sacado y lloraba. Y yo todavía decía, esto es un fraude, esto es completamente un fraude, todos están coludidos, te lo juro. Yo traía ese pensamiento, ese día me dejó a mi supermercado por lo que pasó. Entonces pasa eso y ella se lo va a llevar y ella decía, es que tengo que hacer una operación a mi hijo a que estaba en estado vegetativo y dice, me llegó. Y yo decía, esto es un fraude, esto es un teatro. Pero me callaron la boca, amigo, porque logro quitar el papel y no te miento, te estoy hablando de algo que me ocurrió. Abro el papel, ¿qué crees que decía ese papel? No te preocupes, no vas a volver a trabajar para nadie. Explícame cómo es posible eso. Órale. Sí, es algo Yo me interesante. quedé, no te pases, o sea, yo vi eso y, o sea, sentí como un balde de agua fría que me cayó y de que dije, ok, ¿y esto cómo le explicas? Toda mi Sí, sin lógica, toda mi duda. razón se empezó a romper de que yo decía, es que esto es altísimamente improbable. O sea, nadie Claro. me la dio y nadie sabía esa parte tan íntima de mí. Y además, era un grupo de personas que venían de otro estado. ¿Sí? Claro. Entonces, si le queremos dar sentido, ¿cuál es la explicación? Sí, sin duda. Y también algo que he notado mucho es que lo que más dicen como las religiones o las estructuras religiosas que existen es que esto es tan improbable, o sea, hay tanta, la probabilidad de que los humanos y la vida se dé en este universo es tan baja que algo la tuvo que haber creado y obviamente pues ese es otro de los argumentos que más usan, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, sí. Entonces, ahí fue donde empezó todo, Ok, porque ya me dejó muy tocado y ya me cuestionaba 2 veces las cosas que creía. claro, Entonces, pues ya empecé a investigar, pero yo personalmente no me identificaba, por ejemplo, yo crecí en una familia cristiana y católica, ¿sí? Yo no me identificaba porque yo veía como muchos agujeros en todas las cosas que se decían
Y dije, es que no, o sea, no me siento identificado, no sentía que fuera por ahí. Ok, Y entonces empecé a buscar, pues, ¿por dónde puede ser? Y pues ya me empecé a encontrar que actualmente hay más de 4.200 religiones activas y solamente sí, hablamos de 2, 3 en la sociedad. Es decir, no manches, hay 4.997, 98 o las que hayan, porque la verdad no tengo el número exacto, allá afuera, y ya nosotros juzgamos y definimos que todo es cuando conocemos menos del 1% de todo lo que claro. hay al respecto del tema, ¿no? Y como soy una persona que me gusta manejarme mucho por la objetividad, dije, de todo esto, algo debe de haber, aunque sea un 1%, pero algo debe de haber de alguna verdad. O sea, no creo que de Sí, los sin duda. todos están diciendo puras tonterías, debe de haber algo, ¿no? Y fue como empecé, y pues buscaba de un lado, buscaba de otro, había cosas que me hacían sentido, había cosas que no. Y sobre todo me empezó a hacer sentido porque habían cosas que yo podía demostrar con planteamientos científicos, porque conozco de neurociencia, de física cuántica, de filosofía. Soy una persona que le gusta mucho nutrirse a nivel intelectual, ¿sí? Soy un ratón de biblioteca. Entonces veía cosas que esto se parece a esto se parece a esto, y empezaba a filosofar. Así fue como empecé en el deísmo. No sabía que estaba haciendo deísmo entonces, pero Ok, seguí buscando hasta que empecé a encontrar personajes que tenían la misma línea de pensamiento que yo manejaba, ¿no? O sea, como el hacer uso de la razón sí puede entrar en las filosofías espirituales, no están peleadas, ¿no? Y pues bueno, esa fue la manera en la que yo entré ahí, fui profundizando, ya tengo años haciendo investigaciones y prácticas, y creo que he encontrado cosas impresionantes que pueden volarle la cabeza a cualquier persona, y lo más importante de todo es que tiene sustento científico, ¿sí? claro. No hay nada de dogma acá, ¿verdad? Ahí, por Entonces, ejemplo, fue como llegué ahí. ¿Perdón? me gustaría, antes de tocar esos temas, preguntarte, pues tal vez la gente se está preguntando, bueno, ¿y como cuáles son las bases para incursionar o para hacer para seguir esta línea de pensamiento como lo es el deísmo? No sé si nos puedes platicar como cuál es el Claro. Bueno, camino. mira, creo que esta es una pregunta también muy importante porque la práctica y la filosofía deísta no es sencilla. Ok, Sí, porque bueno, ahorita les voy a platicar un poco más y van a entender el por qué, pero una práctica deísta requiere de tener bases en diversas disciplinas, ¿sí? No sé si tú sabías, por ejemplo, que Albert Einstein en sus investigaciones tenía las obras de Madame Blavatsky, que es la teosofía, como base en sus investigaciones. De hecho, a Albert Einstein le llegaban a preguntar, oye, ¿a nosotros qué nos recomiendas leer? Sí, o sea, ¿qué recomendaciones hacía Albert Einstein para poder entender a lo que él se refería con toda su línea de pensamiento? Y él proponía las obras de Madame Blavatsky, que es la teosofía, que no sé si tú la conoces, pero también tiene claro, cosas brutales. Entonces, ahí yo vi que Albert Einstein hacía algo que se parece mucho a lo que hago yo. Bueno, más bien yo lo tomé el modelo de él, ¿sí? Él tenía estas obras literarias como brújula, y él hacía sus investigaciones, y yo dije, ok, yo voy a hacer lo mismo, ¿sí? Y entonces empecé a incursionar en varias filosofías, en la teosofía, en el hermetismo, en el jainismo, cristianismo, en muchas, y me empecé a dar cuenta de que para todo este tipo de entendimiento necesitas tener bases en neurociencia, en física cuántica, en química, en psicología, en matemáticas, en programación también. claro, Cuando te hablo un poquito del tema del libre albedrío, va a ser importante tener conocimientos en programación de inteligencia artificial para entender lo que yo sugiero y propongo, ¿sí? Pero si no se tienen estas bases, es muy difícil poder desarrollar una línea de pensamiento profunda relacionada con el deísmo. Y ya ahorita tú vas a ver por qué. Por qué sí es importante tener estas bases, porque si careces de esto,
muy probablemente no vas a entender lo que vamos a estar hablando por acá. Sí, entonces, claro. sí es muy importante dejarlo sobre la mesa, que si se desconocen bases relacionadas con estas ciencias, va a ser muy difícil entender lo que vamos a platicar hoy tú y yo. Claro, ¿Cómo y ves? también hay como entender que pues el deísmo también, pues al ser una corriente que pues es más personal, por así decirlo, pues es la persona la que junta como sus conocimientos y lo que ya Efectivamente. conoce y lo conecta con lo que le hace sentido y con lo que no, y de esa manera pues cada persona pues construye como su propia creencia, como su propia filosofía, su manera de ver la vida. Y eso es como Efectivamente. una parte que me llama mucho la atención del deísmo también, que cada uno con su contexto, con lo que él conoce y desconoce, pues va haciéndole sentido a su vida. Efectivamente. El deísmo lo que propone es el libre pensamiento, amigo. Claro. Algo que está muy raro encontrar en la sociedad actual, ¿sí? De hecho, por ejemplo, a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Desafortunadamente, el modelo educativo y la propuesta de educación que se tiene es mucho más orientada al adoctrinamiento que al libre pensamiento, ¿sí? Sí, sin duda. Yo propongo, y de hecho en las pláticas, porque a veces platico con amigos, tampoco ando dando conferencias por ahí, porque no hago esas prácticas, pero yo siempre lo que digo es que te invito a pensar. Sí, o sea, tú no te quedas que si yo te digo esto, es ya lo que digo, no, sal, investiga y Exactamente. tú define tu propia línea de pensamiento. Si un filósofo moderno, sé deísta, porque de eso va el deísmo, libre pensamiento. Claro, y de encontrar tu propio camino y de investigar Efectivamente. cómo, pues, a ver, me están diciendo que la vida es así, que hay que creer en esto, de esta manera, que la vida es azul, que el cielo puede ser rojo, pero yo lo veo azul, entonces como que algo no me hace sentido y pues ahí es donde pues te toca a ti como personalmente pues empezar a buscar la información que a ti te hace sentido. Efectivamente, es justamente eso, no quedarte con lo que te dicen e ir tú y salir a buscar la verdad, ¿sí? Claro. Y en Justo es ese eso. sentido, no sé si nos quieres platicar un poco de Spinoza, de Baruch Spinoza, que fue uno de los pilares y de los padres del deísmo. No sé Claro. si nos quieres platicar un poco de su trabajo, de cómo fundó estas bases y cómo, pues... Pues bueno, mira, fíjate que de Baruch Spinoza, yo lo que te puedo decir, ¿no? La razón como camino a la verdad, ¿no? Justamente algo que yo aprendí de su historia es que él era un libre pensador. No sé si tú sabías, pero a Spinoza le llegaron a proponer que estudiara filosofía, que ok, él hiciera estudios en filosofía y él se negó por completo, porque decía, no, ¿por qué? Porque yo voy a definir mi línea de pensamiento, no me la vas a venir a meter tú. Y es algo, por ejemplo, con lo que yo me identifico con el personaje, de que digo, sí, o sea, yo te puedo decir de su filosofía, de razón, camino a la verdad y todo eso, pero al final es su modelo, ¿sí? Es lo que él definió, yo manejo su misma línea donde digo, perfecto, pero yo tengo una distinta, comprendo su base del Dios y que sostiene, más bien abrió la puerta hacia libre pensamiento con respecto a este tema, pero mi línea no se basa únicamente en la filosofía, yo sí le meto más ciencia, le meto misticismo, le meto razón, experiencia personal, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, en resumen, lo que yo te podría decir de él es que justamente hay que seguir la línea de pensamiento que él manejaba, ¿sí? Que independientemente de las ideas que él externó son de él, ¿sí? claro, Hay que experimentarlas nosotros, ¿sí? Porque si volvemos, es que él dijo y regresamos entonces al adoctrinamiento y lo que dice alguien más y dejamos el libre pensamiento que él proponía hacer, ¿sí? Entonces, yo lo que te puedo decir, lo único con lo que me identificaría es justamente con esa parte, ¿no? Y lo que yo te podría decir de él, porque yo preferiría hablarte no de lo que Spinoza dice del deísmo, yo prefiero hablarte de lo que Rafael te puede decir del deísmo, ¿no? Eso es lo que yo claro. opino, no sé tú qué opinas al respecto de eso.
Sí, yo totalmente de acuerdo en esa parte donde, a ver, pues cada quien debe de descubrir su camino, porque al final, pues al ser temas que pues no se pueden comprobar a ciencia cierta, se pueden acercar, que ahorita era mi siguiente pregunta justo, pero pues sí, es importante que cada persona siga su propio camino y también pues es parte de la visión y el propósito de este podcast, es que pues las personas en un mismo lugar puedan encontrar diferentes maneras de ver la vida, diferentes maneras de pensar, para que, bueno, pues con la que se identifiquen o con una que les haga más sentido, pues empiecen a investigar más de ese tema y puedan aprender más y vivan una mejor vida que al final siento yo es lo que más importa. Efectivamente, mira, con respecto a esto, una cosa que yo creo que es muy importante saber para todas las personas que escuchan tu contenido, es lo primero, mira, para poder hacer prácticas filosóficas no necesitas saber de filosofía necesariamente. Si es simplemente piensa, profundiza en el pensamiento y desarrolla una postura, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que yo propongo de entrada para poder desarrollar el libre pensamiento que Baruch Spinoza definía, que yo como deísta defino, ¿sí? Que a lo mejor podríamos hacer alguna conjugación de cosas, porque yo me recargo más a al tema científico, respaldado con el filosófico, pero siempre tiene que ir uno a la par del otro, ¿no? Sí, y con Claro, la parte de la experiencia igual que esté respaldada. No simplemente centrarme en una línea, en la pura ciencia y ya, ¿no? O en la pura filosofía y ya. Sí, yo sí prefiero hacer el uso completo, integrado, de lo que mi postura deísta defiende, ¿no? Entonces, es lo que yo te podría decir con respecto al personaje, no, creo que claro. no podría darte ideas que no me pertenecen y que no siento como mías. Sí, sin duda. Y ahí, por ejemplo, recordando lo que mencionaste al principio de tus conocimientos, pues me llegó la duda de, a ver, ¿cómo es que la neurociencia o la física o la filosofía pues pueden justificar o tratar de entender que existe algo más? O sea, como algo más de este mundo, tal vez tratar de entender cómo es que se originó todo, qué lo originó, pues no sé si nos puedes explicar cómo se relacionan estas áreas con este tipo de preguntas. Claro, bueno, mira, tocaste justamente las disciplinas que son las importantes para el entendimiento del deísmo. Mira, en la neurociencia es bien importante saber, por ejemplo, cómo es un proceso de aprendizaje a nivel cerebral, cómo es Uh -huh. que nosotros percibimos y construimos la realidad, porque la realidad la construimos nosotros. Si a lo mejor ahorita Okay. empieza a parecer un poco surrealista porque se desconoce todo lo que te estoy comentando, ¿no? En el tema de la física cuántica es muy importante, sobre todo, entender lo que es el entrelazamiento cuántico. Este concepto, de hecho se los comento a todas las personas que te escuchan, este es bien importante entenderlo bien para poder entender, por ejemplo, la teoría sintérgica, cómo es posible modificar lo que una persona percibe de la realidad desde la actividad cerebral de otro individuo. Sí, o sea, ¿y a qué te Okay. empieza a parecer esto, no? Esto de un personaje muy importante en México, el doctor Jacobo Greenberg, muy reconocido, ha estado tomando mucha fuerza, nos dejó el potencial transferido, la teoría sintérgica, que requieren de estos conocimientos profundos para poder entenderlo, ¿no? Y mira, para darte una pincelada de cómo es, primeramente quiero hablarte de lo que es la realidad, ¿no? O sea, si nosotros queremos entender, por ejemplo, si es posible materializar un objeto frente a ti o no, actualmente se puede, hay un modelo que puede probar que es posible hacerlo, ¿sí? A Okay. lo mejor ahorita las personas dicen, bueno, es que eso suena como magia, ¿no? Pues bueno, suena como magia, pero pues ahora la ciencia puede demostrar, la ciencia y la filosofía te pueden demostrar que eso es posible. Te platico un poquito. Todo lo que tú percibes es una creación de tu mente. Todo lo que tú Okay. ves lo está creando tu mente.
Sí, a lo mejor ahorita hay muchos están diciendo, ¿cómo crees? Es que hay que saber de neurociencia de entrada. ¿Cómo? Mira, todo, cómo es que ocurre que tú puedes percibir y ver, oler, escuchar todo lo que está a tu alrededor, ¿sí? Esto es porque todo en el universo son vibraciones, ¿sí? Todo Ok. está vibrando. Por ejemplo, si tú estás viendo este control, aquí tengo un control remoto de televisor, ¿sí? Ujú. ¿Cómo es posible que tú lo puedes ver, Beto? ¿Sí? ¿Qué fenómeno ocurre en el espacio que hace que tú puedas verlo? De tus ojos salen algo al control y luego regresa, o algo sale del control y viaja a tus ojos. ¿Qué es lo que ocurre, no? No voy a entrar tanto en el tecnicismo, pero lo que ocurre es que la luz rebota en los objetos, viaja por el espacio y llega a tus ojos. Tus ojos lo que hacen es recibir las vibraciones. Hay algo que se llama espectro visible. ¿Qué es el espectro Ujú. visible? Solamente podemos detectar cierto rango de vibraciones, ¿sí? Por ejemplo, en los sensores visuales, por llamarles de alguna manera, se le conoce como el espectro visible, que está entre los 20 y 20,000 Hz, ¿sí? Ok. Entonces, todas las vibraciones que están de fuera de este margen, el cerebro no las puede interpretar. Pero eso no quiere decir que no existan vibraciones fuera del rango. Y de hecho, claro que existen. Están los infrarrojos, la microonda y todas estas vibraciones, ¿no? Existen, están allá afuera. Solamente no las podemos percibir. Entonces, nosotros solo podemos percibir un porcentaje del 100% de la realidad. Por ejemplo, el silbato de los perros es infrasonido. Ok. El cerebro, el sensor auditivo, no puede percibir esas vibraciones, pero eso no significa que no están ahí, ¿sí? Entonces, solamente podemos percibir una parte de la creación, del universo, ponle el nombre que quieras. Al final del día estamos hablando de lo mismo. Yo le llamo del universo. Las personas que están en filosofías espirituales dicen la creación. Es lo mismo, es como los de México que dicen que las quesadillas son tacos de bistec o de lo que sea, y para mí son tortillas con queso. Y nos estamos peleando que si son tacos o quesadillas, pero estamos hablando de lo mismo. Y eso se ve mucho en las filosofías espirituales y en las científicas, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahorita yo te estoy demostrando con este razonamiento simple de pensamiento que no podemos percibir el 100% de la realidad, ¿sí? Que es la realidad, la creación, el universo, ponle el nombre que quieras. Entonces, aquí alrededor mío hay cosas que están interactuando con mi cuerpo que yo no percibo, pero ahí están. Claro. Y fíjate que aquí es donde entra algo muy interesante, por ejemplo, que dice la teosofía. Hay un punto en la teosofía que dice que el mundo de los muertos o que ese otro mundo está alrededor de nosotros, interactuando con nosotros, pero que nosotros no tenemos la capacidad de poder verlo. Entonces yo cuando leí esto y yo teniendo estas bases sobre el espectro visible y todo esto, yo dije, esto se parece a esto. Ujú. Sí, dije, ok, hace sentido de que aquí hay cosas que yo no puedo percibir y se parece a ese argumento teosófico que comentó en su momento Madame Blavatsky y que nos dejó en sus obras literarias, ¿no? Entonces yo cuando empecé a ver esto, entendí la línea de pensamiento que manejaba Einstein y cómo era que lo veía. Yo dije, ok, entonces ahí fue donde yo empecé a definir cómo es como debo de llevar mi línea de pensamiento de Einstein. Y yo dije, ok, yo voy a usar la ciencia y la filosofía como bases y el misticismo como brújula. Ok. Y empecé a hacer mis investigaciones, llegué a este punto, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de la neurociencia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos 5 sensores en el cerebro, 5 sensores conocidos. A lo mejor más adelante te hablo de cosas que estamos dejando fuera, pero vamos a hablar de cosas simples. Tenemos 5 sensores. Estos sensores lo que hacen es interpretar las vibraciones que viajan por el espacio por medio de un muy complejo proceso cerebral. Se hace una interpretación de las vibraciones y se construye una imagen dentro de tu cabeza. Por Claro. ejemplo, una persona que usa anteojos, tú usas anteojos, no vas a dejar mentir, bueno, no sé también la graduación, pero una persona que necesita forzosamente tener siempre anteojos, ¿qué pasa cuando se quita los lentes? Todo se pone borroso. Ujú. No quiere decir que el mundo se hizo borroso. Se hace borrosa su imagen que está dentro del cerebro. ¿Sí? Claro, como la De manera hecho, en la que
Efectivamente. Entonces, hay un experimento muy interesante que se ha hecho en unas universidades donde sientan a una persona frente a una bocina. Le dicen, mira, te vamos a lanzar vibraciones, ondas sonoras, que están entre los 20 y 20,000 hertz, pero es una única vibración. ¿Sí? Te lo vamos a lanzar al rostro y tú nos dices qué ves. Perfecto. Hacen el ejercicio, le llegan estas vibraciones y detienen el sonido, ¿no? Y le dicen, ¿qué viste? Dice, pues es que cada que lanzas todo se pone borroso. ¿Por qué? Porque viajan estas vibraciones, llegan al ojo, el ojo le interpreta y da como resultado en la imagen que está dentro de la cabeza una imagen borrosa. Okay. ¿Sí? Pero entonces todo lo que nosotros vemos lo está construyendo la mente. No sé si tú has escuchado hablar de la teoría de la cubeta, que te dice, ¿qué pasa si podemos sacar el cerebro de una persona y lo metemos en una cubeta, en un líquido que lo mantiene con vida? Lo podemos conectar a una supercomputadora, ¿sí? Y empezamos a mandarle estímulos para que interprete todas estas vibraciones, estímulos, y construyan, ¿sí? Dentro de esta pantalla en la cabeza, que ahorita les voy a hablar más a profundidad de esto, construyan esto que estás viendo tú ahorita ahí. Claro. Tú jamás sabrías que tu cerebro está dentro de esta cubeta, ¿no? Sí, y es muy similar a lo que pasa, por ejemplo, en películas como Matrix o Efectivamente. en Futurama también, en donde pues el cerebro, al ser la computadora conocida más desarrollada en el universo, como más desarrollada, más compleja, pues solamente es cuestión de entenderla y saber cómo funciona para poder modificarla y hacer que sienta lo que siente, vea lo que vea, sepa lo que sepa. Efectivamente. Y hasta en eso me atrevo, bueno, tengo entendido, por ejemplo, ahorita que mencionabas la parte de los ojos y de los colores, hay animales, por ejemplo, que pueden ver colores que nosotros no. Efectivamente. Y ahí es donde pues dices, bueno, pues es que pues el hombre puede ver algunas cosas, pero hay animales que pueden ver otras. Efectivamente. Aunque no estén desarrollados totalmente como pues los animales que nos gustaría que estén desarrollados de alguna manera, pero siento yo eso pues, que es como, pues, ¿cómo decirlo? Como una etiqueta que hace la gente para decir, pues yo porque pienso así, me creo mejor a otros animales, pero no necesariamente, sino que nos adaptamos diferente, nos adaptamos de manera diferente a los problemas que nuestra especie pues entendía o se veía rodeada de. Efectivamente, sí, y es justamente así, ¿no? Por ejemplo, los perros pueden escuchar cosas que nosotros no escuchamos, ¿sí? Y por eso son menos privilegiados que nosotros, ¿no? Hombre, quién sabe qué cosas escuchan ellos, ¿no? Pero fíjate que aquí todavía se pone más interesante, ¿eh? Porque tú me dices, bueno, ¿me estás hablando de la realidad? Pues sí, es una de las bases que hay que entender para poder ser un deísta moderno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque como por ejemplo, si retomamos el tema de la bocina, dicen, una vibración al salir te crea todo borroso, porque es una. Pero ¿cómo es posible que yo puedo ver la figura tan detallada de esto? ¿Sí? Porque son grupos de vibraciones. ¿Cómo es que la de una guitarra suena diferente al la de un bajo, al la de un piano y que tú puedes distinguir uno del otro? No obstante que es el mismo tono, ¿sí? Hay algo que se llama modos vibracionales. ¿Qué es un modo vibracional? Son vibraciones que viajan por el espacio, que están agrupadas. Cada vibración tiene una frecuencia, las vibraciones se miden en hertz, tiene una frecuencia distinta y se agrupan y hacen las formas sonoras. Por ejemplo, un la de una guitarra y un la de un bajo, ¿por qué suenan diferentes y son el mismo tono? ¿Sí? Porque son modos vibracionales y cada vibración tiene una frecuencia distinta que se agrupan y hacen que tú puedas percibir esta diferencia. ¿Sí? O sea, entonces, por ejemplo, ahí lo que pasa es que se crea una nueva como frecuencia al juntarlas se crea. Fíjate, aquí a lo mejor yo me voy a adelantar a hablarte de resonancias. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, cuando tú mezclas un la de una guitarra, por ejemplo, con un la de un bajo, a las personas que son músicos aquí, si están bien afinados,
¿sí? Se escucha como una atmósfera muy armoniosa. Se oye bonito, ¿sí? Es una resonancia, ¿sí? O sea, se construye en este caso, de dos sonidos diferentes, se crea uno, se agrupa y se crea una resonancia, algo más grande, ¿sí? Entonces, los modos vibracionales es algo así, solamente que lo componen varias vibraciones que se agrupan y crean un sonido que tú puedes decir es un la de una guitarra y un la de un bajo. Y para ti son como diferenciamos las cosas por los modos vibracionales. Okay. Entonces, todo lo que percibes son modos vibracionales. Son vibraciones que llegan a tus sensores interpretan las vibraciones y construyen una imagen dentro de tu cabeza que es lo que tú percibes como realidad. Ahora imagínate que yo creo una máquina, ¿sí? Una maquinita. Por ejemplo, tengo esto aquí. Esto es una maquinita que emite vibraciones. Yo te la pongo enfrente de ti, lo pongo justo aquí enfrente de ti, y emite modos vibracionales concretamente. Los dirijo a tus ojos, pero el modo vibracional tiene la forma de una manzana. Y empiezo a generar esas vibraciones y las dirijo a tu rostro. Van a llegar a tus ojos van a interpretar, dicen, es un modo vibracional. Bueno, no lo dicen, interpretan el modo vibracional con forma de una manzana y tú ves una manzana. Aunque pero no esté ahí. Es esto. Claro. No es una manzana. Pero entonces, es posible hacerte ver cosas. Okay. ¿Sí? Esto es creando un agente externo. Pero ¿qué pasa, Beto? Si entiendo cómo funciona tu actividad cerebral y la modifico, okay, te conecto a una máquina y empiezo a modificar tu actividad cerebral de tal manera que en esa pantalla que tienes en tu cabeza se vea una manzana. ¿Es posible? Pues, ¿O no es posible? No sé, tú dime. Yo diría que sí, dado claro. cómo lo estás explicando, sí. Claro. Sabiendo esto, Beto, ¿qué es imposible? Te pregunto. Sí, pues ahí yo te diría, pues lo imposible es las limitantes que tiene pues, el cerebro para ver y no ver lo que puede. Para imaginar, más bien. O sea, todo depende de tu capacidad de imaginar. Por ejemplo, algo que si se entendió bien este concepto, sí, de que, ok, tú ves dentro de tu cabeza en una pantalla, de hecho, cuando tú cierras tus ojos, todo se pone negro. Claro. Esa es la pantalla donde se reproduce la realidad que tú vives. Ahí se reproduce. ¿Y cómo es? Sí. Porque los sensores interpretan vibraciones y en esa pantalla negra construyen la realidad. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, dime. Algo curioso que pasa es que, pues ahí lo que la gente diría es, bueno, pues el negro es un color, ¿qué vibración es? El negro lo que pasa es que es la ausencia de cualquier color. De color. Entonces, claro, en ese sentido, cuando cerramos los ojos, lo que pasa es que el cerebro, al no tener colores o frecuencias que recibir, pues ve el negro, que es decir... O sea, la ausencia de color. Exacto, es como tu cerebro dice, aquí no hay nada, o sea, aquí no hay color, ves el negro. Eso es bastante interesante. Efectivamente, ¿no? Entonces, si me estás entendiendo bien la idea, ahora te voy a hacer un planteamiento. ¿Es posible ver frente a ti un pony rosa con pelo rubio? ¿Es pues imposible? Si vi la manzana y puedo encontrar la manera de que veas ese tipo de cosas, pues sí. Efectivamente. Entonces, esto es un poquito de lo que es la teoría sintérgica que nos dejó el doctor Jacobo Greenberg, ¿sí? Hay un concepto muy importante que es el concepto de latiz. La latiz es lo que la malla, la información que hay a lo que creemos que es nuestro entorno. A esa información que viaja y llega a nuestro cerebro y construye la imagen, ¿sí? Entonces, aquí yo al principio me encontré con que, ok, a ver, pero entonces, supongamos que tú estás ahí, yo estoy acá y tenemos aquí una manzana o este objeto, ¿sí? Okay. Digo, ok, te voy a conectar a una máquina a ti, voy a modificar tu actividad cerebral y lo voy a cambiar de color azul, modificando directamente tu actividad cerebral. La pregunta que en su momento fue la pregunta del millón. Si tú ves que cambia de color azul, ¿yo también percibo el cambio
¿Tú qué crees? Híjole, no sé. O sea, Porque aquí hay dos variables. Claro. Aquí hay dos variables. Si tú ves el cambio y no yo, entonces hay multirrealidad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si cambia? ¿Sí? ¿Qué pasa si cambiara? Entonces tú podrías modificar la realidad que percibimos todos directamente desde tu actividad cerebral. ¿Sí? Pero para entender esto, ¿sí? Todavía hay que ir mucho más profundo, ¿sí? Y aquí es donde entra el entrelazamiento cuántico. Para las personas que no sepan lo que es el entrelazamiento cuántico, rápidamente, dice que si tú logras entrelazar dos partículas, ¿sí? Si modificas las propiedades de una, la otra cambia inmediatamente. Inclusive si te llevas una de estas partículas entrelazadas al otro lado del universo, cuando modificas esta, en su momento, en el segundo, cambia la otra. Albert Einstein la llamaba la fantasmal conexión entre partículas. O sea, Albert Einstein decía, es que es fantasmal esa conexión, pero existe. Y se llama entrelazamiento cuántico en la física cuántica. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjate, ¿qué pasa, Beto? Si yo tengo esta es una partícula y aquí tengo otra, logro entrelazarlas. ¿Qué pasa si modifico esta partícula, que está entrelazada a esta, pero la modifico desde mi actividad cerebral? ¿Se modifica esta o no se modifica? Okay. Sí, si están conectadas, sí se debería de modificar. Te tendrían que modificar, ¿sí? Pero imagínate que tú también las estás viendo, ¿sí? Entonces, si tú no ves que se modifiquen, entonces tú estás percibiendo una realidad distinta a la que yo percibo, ¿sí? Pero si sí lo ves, entonces hay una única latiz, no son multilatices, ¿sí? Porque la latiz es la realidad, lo que percibes como realidad, ¿no? Pero vámonos más profundo. Tu materia gris está hecho de partículas, ¿sí? ¿Qué pasa si logro entrelazar mi cerebro con tu cerebro? Justamente y modifico mi actividad cerebral. Era mi pregunta que te quería hacer. Pues prácticamente ya estás hablando de dos cerebros conectados que pueden conversar, al menos yo diría, pues pueden conversar telepáticamente. Efectivamente, pero comenta, por ejemplo, habla de la telepatía a la ciencia actual y ¿qué te van a decir? ¿Estás loco? Pues no, le puedes decir, no, pues, y si logro entrelazar dos cerebros por medio del entrelazamiento cuántico y modifico mi actividad cerebral, ¿por qué aquí no aplica el entrelazamiento cuántico? Que alguien me explique, ¿no? ¿Por qué aquí no aplica? Y algo muy curioso que siempre pasa en la ciencia es que siempre dicen que no se puede o que no se puede comprobar hasta que llega alguien, lo comprueba y ahí es cuando ya la ciencia lo adopta. Que eso es una virtud que yo veo pues bastante en la ciencia, que pues se adapta a los nuevos conocimientos que se van generando. O sea, no se queda fija a una manera de ver las cosas o a una manera de verlas o de hacerlas. Mientras se pueda comprobar, replicar, y bueno, ya con el método científico que estoy seguro la mayoría conoce, pues se adapta y si estaba mal ayer y hoy ya no aplica lo que pensaban, pues se tiene que adaptar y así es como va avanzando la ciencia. Efectivamente, ¿no? Entonces, fíjate, ahorita estamos únicamente hablando de una de tus preguntas y hablé de la neurociencia y empecé a hablar de la física cuántica, ¿no? Claro. Y todavía no hablamos de deísmo, porque no he empezado a hacer la práctica deísta. Por eso es que yo les digo, es que es importante primero entender bien esto para cuando te pones a hacer las prácticas deístas donde yo te puedo decir, es que en realidad pareciera ser que el chamanismo pudiera ser veraz. Pero hay que entender todo esto. Sí, para cuando dices, a ver, mira, es que dicen que es esto, y tú ya traes estas bases, dices, pues esto se parece aquí, se parece acá. Si se pudiera hacer este proceso científico con estas bases, pinta la posibilidad de que pudiera ser esto. Porque mira, aquí te viene otro dato interesante únicamente con el entrelazamiento cuántico. Tú estás hecho de materia. Sí. Estás hecho de partículas. ¿Qué pasa si logro entrelazar un grupo de partículas de tu cuerpo aquí o a una masa? Sí, pero logro entrelazarlas y modifico las propiedades de esta.
¿Ahí no aplica el entrelazamiento cuántico? Yo diría Pues que claro que sí, sí, claro. tendría que. Pero entonces es posible modificar tu estructura física desde otro lugar. Claro que es posible. Ok. Pero Entonces, ¿y a qué se empieza a parecer eso? ahí ¿qué pasaría? O sea, mi cuerpo se modifica o cambia, o sea, cambia mi cuerpo físicamente o cambia la manera en que el otro ve mi cuerpo. Pues cambia la estructura física. Lo que O te sea, dice el sí cambiaría entrelazamiento yo. cuántico, si por ejemplo, mira, si yo tengo dos partículas, ¿sí? Uh-huh. Y una la cambio de color, la otra cambia de color. Si Ok, una la destruyo, la otra se destruye. Eso es lo que pasa. Todo lo que le haga esto, pasa esto. Eso es el entrelazamiento cuántico. Por eso es que digo, es importante entender bien lo que es el entrelazamiento cuántico para entender estas cosas que estamos platicando. ¿Sí? Entonces, decir, claro. si hablamos de cambios a nivel físico, ¿sí? O sea, cambios físicos entre partículas, ¿por qué si yo logro entrelazar un grupo de partículas que pertenecen a tu cuerpo hay otras y modifico estas, ¿por qué ahí no aplica el entrelazamiento cuántico? ¿O por qué deja de funcionar ahí, pero sí funciona en lo demás? No tiene sentido, Claro. ¿sí? Sí, y Entonces, muchas, es posible, ¿no? ¿A qué se parece eso, Beto? sí, no, Te pues pregunto, ¿a qué se parece? totalmente. Sí, yo totalmente, yo te diría que pues todo está conectado. O sea, simplemente que todo Efectivamente, esté ¿no? Es que conectado. también hay otra cosa bien interesante que me he dado cuenta, que muchas personas creen que las civilizaciones antiguas, por ser antiguas, Uh-huh. son primitivas. Y a mí me Ok, parece algo completamente descabellado. O sea que si nosotros desaparecemos ahorita y nos descubren en 1 millón de años, ¿eso significa que somos primitivos? ¿Te hace sentido? ¿Alguna vez se contempló los años de evolución y la línea de evolución? Porque hay N cantidad de líneas. Pudimos haber, en vez de habernos enfocado en el materialismo, pudimos habernos enfocado en el misticismo, en la espiritualidad, en la línea que tú quieras, y hubiéramos evolucionado para allá. Y no estaríamos claro. atados al materialismo, sería una realidad distinta. Pero no Sí, podemos decir que somos primitivos simplemente porque hace tiempo que se dijo las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si te fijas, estas cosas que te estoy diciendo empiezan a rozar algunas filosofías espirituales, se empiezan a aparecer, ¿sí? Entonces, porque haya sido en la época egipcia, por ejemplo, siempre los ven como si fueran cavernícolas, hermano. Es uh-huh. decir, no manches, si conocieran el hermetismo, que era la filosofía espiritual que los egipcios seguían, si la conocieran, se van de espaldas, amigo. Esos cuates estaban brutales con los conocimientos espirituales, pero para nosotros, ¿sí? Son primitivos, ¿no? No podía existir Claro. la luz, eran casi unos changos, unos monos que aventaban piedras y hicieron las pirámides. A mí, la verdad, es un pensamiento que me parece muy egoísta y por eso es que es importante el libre pensamiento. Tú defines si tiene sentido o no, ¿verdad? Y siento yo Entonces, que lo dime, hacen también como un mecanismo como de superioridad para decir yo era mejor que ellos. Siento que es efectivamente, algo que ¿no? pasa mucho que pues con la teoría de evolución, pues las personas dicen, bueno, pues evolucioné, pero la evolución no es rápida. Tienen que pasar Efectivamente, miles de millones de años y eso es algo que la gente no entiende. O sea, nosotros somos más efectivamente, inteligentes porque somos capaces de acumular el conocimiento, pero eso no nos hace mucho más capaces que lo que eran hace 5,000 años en Egipto, efectivamente, en donde pues sí, pues porque ellos simplemente nadie los educó y no tuvieron un sistema tan complejo como el que tenemos ahora, pues obviamente pues sí, sí se perciben como una, pues como otra raza, ¿no? Como si fueran otro tipo de personas, pero la verdad es que claro. no, yo creo firmemente que si traemos una persona que vivió hace 10,000 años, la traemos a un sistema como el que tenemos actualmente, aprendería sin algún problema todo lo que sabemos nosotros, porque la capacidad Efectivamente, mental sigue siendo la misma, esa no se modifica. efectivamente. Entonces, hay mucho dogmatismo en Uh-huh. esto y mucho adoctrinamiento. ¿Sí? Por eso es que en el deísmo es tan disruptivo, ¿no? Porque dices, no, 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 a ver, quítame todo esas creencias limitantes y empiezas a ver todo esto y es donde Uh-huh. entonces ocurre un salto cuántico, el famoso salto cuántico. No sé si tú lo conoces, que es, por ejemplo, si entendiste bien lo que te hablé del concepto de latiz,
la teoría sintérgica, de manera muy resumida, cambia la manera por completo en la que se ve el mundo. Sí, o sea, yo cuando vi esto, yo dije, pues es que es imposible. No hay nada, absolutamente nada imposible. Si, imagínate, si hubiera una civilización muy avanzada con este conocimiento, ¿por qué querría venir a hacernos una guerra, hermano? O sea, eso sería primitivo. Eso sí sería súper primitivo. Es decir, si puedes modificar la realidad que perciben las personas, ¿para qué les haces una guerra? Modifícale sus actividades cerebrales, muévele su cerebrito y ya, y están a lo que tú digas, métele voces en la cabeza. Puedes hacer tantas cosas. Si le echas ingeniería al asunto, imagínate todo lo que puedes hacer. ¿Para qué desgastarte peleando y arriesgar tu vida si sería tan sencillo comprendiendo estas cosas y pudiéndolas hacer, ¿no? Pero Y entonces, sí, algo dime. muy curioso que pasa ahí es que siempre que imaginamos que puede llegar una civilización ajena a la nuestra, no, la metemos bajo nuestro contexto de guerras, de masacres, Efectivamente. de la moral, o sea, el hecho de decir el bien y el mal, de Así sentir es. las cosas como las sentimos, verlas como las vemos, pues es que simplemente no aplica y no tiene sentido decir que una civilización va a venir a hacer lo que tú has hecho. Efectivamente, Eso no tiene efectivamente. sentido, no, o sea, ellos no entienden lo que sería el bien y el mal, porque seguramente es algo que no existió y no fue necesario para ellos para evolucionar y lograr lo que lograron. Efectivamente. Efectivamente. Y, Mira, ahorita que nosotros entendemos esto, por ejemplo, tú que lo entiendes, Beto, te digo, a ver, y sabemos modificar la actividad cerebral, podemos crear la maquinita que genera los modos vibracionales, que podemos hacerlo, Beto. Y llegamos a Marte y hay una civilización ahí y tenemos estas armas. ¿Nos salimos a darnos unos buenos golpes con ellos y a matarnos? ¿O ponemos en práctica esta maquinita y les movemos el cerebro? ¿Qué hacemos? La verdad. ahí yo creo que va a pasar el primer escenario, que haríamos lo que nosotros sabemos que podemos hacer. Nosotros, Efectivamente. si descubrimos otra civilización, ahí sí definitivamente va a pasar lo que pasa en las películas. Vamos No, 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 más bien mi pregunta a, es, tú y yo que sabemos esto de la actividad de la cerebral, modificación. te decimos, es un caso tú y yo nada más, no el resto de la sociedad. Tú y yo que sabemos esto, tenemos la maquinita que genera modos vibracionales y podemos modificar la actividad cerebral de los demás y modificar lo que perciben como realidad, salimos y nos peleamos tú y yo o echamos a andar la maquinita y modificamos la actividad cerebral. ¿Qué te parece a ti mejor? Es que hay muchas cosas que considerar. Si consideras correcto o no el hecho de estar simulando las cosas, pues diría que la Bueno, es primera. que te digo, si tuviéramos que Exacto. hacerlo, ¿qué sería lo más viable? Pues yo O sea, diría la hacerlo. simulación. Supongamos que lo tienes que hacer y no tienes Sí, opción. ¿Qué yo es diría la mejor? simulación. Efectivamente. ¿Sí? Entonces, ¿para qué arriesgarte con un conocimiento tan brutal? ¿Sí? Y son Exacto. cosas que existen, o sea, es algo que existe. Esto es Sí, sin el duda. trabajo, por ejemplo, del doctor Jacobo Greenberg, es esto. Y que su desaparición fue muy misteriosa porque él andaba hablando de estas cosas. ¿Sí? Y Ok. hay mucho más profundidad en su trabajo. Ahí te sugiero que investigues mucho más porque hay más, ¿no? Pero bueno, retomando lo de tu pregunta de la importancia de la neurociencia y todo esto, creo que ya estás viendo por qué es importante tenerlo, porque primeramente es importante entender dónde estamos, qué es esto, para poder decir si hay algo del otro lado del velo o no hay algo, ¿sí? Porque aquí Claro. lo que te digo, ya dimos un salto cuántico, ya vimos que las cosas no son como creíamos que eran, que son distintas. ¿Sí? Que la verdad va mucho más, que la verdad va mucho más allá de lo que nos enseñaron que era, ¿no? Como que la vida tienes que nacer para ir a la escuela, casarte, tener casa, auto y morirte. Y eso te enseñaron y eso seguimos todos como borregos, ¿no? Nunca nos Así paramos es. a ver, espérame, cuate, déjame pensar y ver si sí es por ahí o no, ¿sí? Entonces, ahí es donde ya estás haciendo hacer prácticas deístas, donde dices, a ver, Claro. ya no es lo que tú digas, déjame yo definir si es correcto lo que tú me estás diciendo o no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo decirte es que yo todo lo que veo es una creación de mi mente. ¿Sí? Yo no sé si mi mente en realidad esto es una simulación, si es un cerebro en una cubeta, como la teoría del cerebro en una cubeta que te hablo, o no. Existe una posibilidad de que todo lo que estoy viendo
en realidad no está ahí y está siendo simulado por un agente externo. Porque te digo, si comprendemos bien la teoría del cerebro en la cubeta, te vas a decir, okay, a ver, ¿cómo te das cuenta que estás conectado a una supercomputadora que te está dando toda esta información, ¿no? Y tú percibes justamente lo que percibes, ¿no? Entonces, para poderte hablar de espiritualidad como deísta, es importante tener estas bases para poder definir si hay algo, si no hay algo que es verdadero, que es posiblemente verdadero o es verdadero con respecto a los temas místicos. ¿Sale? Entonces, para concluir, porque me extendí mucho en esta pregunta, habría que tener conocimientos en filosofía, neurociencia, fisiología, física cuántica, física clásica, ¿qué más? Filosofía, pero Claro. sí está bien que investigues en la filosofía, yo no estoy peleado con eso, pero sí más que tú definas filosofías propias de pensamiento. Creo que eso es mucho más importante. Claro, y Entre algunas otras cosas, matemáticas, computación, programación, también es importante conocerlo, ¿no? De biología también. Si yo te hablara de bioelectromagnetismo, por ejemplo, ¿qué pasa si pones una pila AA y pones otra pila AA así? ¿Sabes tú lo que ocurre? cuando pones dos pilas Cuando juntas, pones dos pilas. pues fluye la energía entre una y otra, Exacto. ¿no? Y si es, por ejemplo, lo que pasa en los controles remotos. Tienen pilas, ¿sí? Y tienen un mecanismo que hacen como Un sí, como circuito. si estuvieran así una encima de otra, ¿sí? Hacen la carga más grande. Ujú. Y pues bueno, ¿a qué voy con esto? No sé si tú sabes lo que es el bioelectromagnetismo. El bioelectromagnetismo es el magnetismo que tienen las células, ¿sí? Ok. O sea, tienen magnetismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si apilo una célula con otra? Pues se Pues hace se suma la más grande el energía. campo magnético, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si hacemos eso así hasta componer toda tu estructura molecular? O sea, hasta hacerte beto. ¿Qué pasa con ese bioelectromagnetismo al sumarlo tantas veces? ¿Sí? O sea, siempre donde hay una corriente eléctrica hay un campo magnético. Eso es un principio de física clásica. ¿Sí? Okay. Entonces, nosotros tenemos uno. ¿Sí? Tenemos un campo bioelectromagnético. Yo le llamo campo bioelectromagnético, pero ¿cómo le llaman todas esas otras filosofías espirituales? Pues ¿Sí? podría ser Unos le como el dicen que aura. el aura, el ki, pónganle el nombre que quieran. Estamos hablando de lo mismo, como si estuviéramos hablando de tacos y quesadillas, de tomates y jitomates. Es lo mismo. ¿Sí? Es que también sabes otra cosa que yo he visto, Beto, que muchas de las personas creen como que la ciencia es como la octava maravilla del mundo y no entienden lo que es la ciencia por lo que es, porque la ciencia no es más que la explicación, la ciencia más bien explica el mundo en el que vivimos, punto. Claro. Pero es eso, lo explica, pero que yo te pueda explicar cómo funciona, eso no dice nada de que si existe algo o no. Eso es absurdo. Simplemente es la manera en la que estudiamos la creación, el universo. Y otra vez te digo, ponle el nombre que quieras. Es lo mismo. Pero Claro. nada más la estudia, ¿sí? La investiga, hace pruebas con ella, pero ya existe, ¿sí? Entonces, ¿dónde viene que el misticismo no puede ir de la mano con la ciencia? A mí Claro. me parece absurdo, Y ¿verdad? también porque siento la ciencia es como un ente vivo. O sea, las personas creen que la ciencia se estanca en el tiempo y creen que lo que entendemos como gravedad, porque llevamos entendiéndola de la misma manera y ya no se ha comprobado nada en los últimos 2000 años o 1000 años, pues Claro. creen que ya no se va a actualizar y ya no puede cambiar. Pero el día de mañana, algo tan sencillo y tan comprobado como lo es la gravedad y cualquier otra cosa, pues puede cambiar y puede llegar nueva información que modifique lo que creemos. Entonces, sí, yo comparto Claro. esa parte en donde, sí, la gente cree que por ser avalada científicamente ya está bien y siempre va a estar bien mañana Y que no tiene nada que ver con el exacto, misticismo, ¿no? exacto, A mí me y lo parece eso tan dejan de absurdo. fuera. Sí, sí, Claro, totalmente. Yo creo, o sea, algo que sabemos es que nunca vamos a saber todo, dadas claro. nuestras limitaciones, que ya platicamos cuáles son algunas de ellas. Y sí, también sin duda, pues eso es algo que pues nos limita a nosotros
Y siempre el humano, yo creo, va a tener dudas. Aunque tengamos toda la información, pues hay veces nunca está la información completa. Que ahí Claro. es algo que había escuchado, que había investigado un poco del hermetismo, que me metí, que pues a ver, Ajá. siempre hay una versión A y una versión B, siempre algo puede ser blanco o negro, y una no cancela la otra, sino que la puede complementar y hasta Principio darse de una polaridad, mejor. hermano. Precisamente es eso. Exactamente. Sí, definitivo. Entonces, el por qué es importante tener todas estas bases, creo que ya es evidente que hacer una práctica deísta, llevar la filosofía deísta como estilo de vida, no es un tema fácil, porque pues requiere de ponerse a hacer la tarea, como decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que Claro. empezar a desarrollar ese libre pensamiento, hay que empezar a tener bases, como para poder empezar a definir una filosofía espiritual propia, porque ahorita hemos hablado bastante y no hemos hablado de Dios y de estas cosas, todavía no, o sea, apenas estamos dando las bases de lo que es el deísmo, cómo entenderlo con todo lo que llevamos actualmente en la ciencia. Ahí, por ejemplo, algo que también veo muy interesante es que, a ver, tal vez a una persona le hace sentido meter su deísmo, su manera de ver las cosas, dentro de la mecánica cuántica, de la física, de la filosofía, pero también puede aplicar para alguien que sea carpintero o alguien que es un obrero o un artista, que, porque son sus conocimientos, con esos conocimientos de, a ver, pues tal vez yo pues hago edificios, pues cómo relaciono lo que yo sé con lo que puedo ver del deísmo, de pues cómo esto se relaciona con Dios. Claro. Obviamente, pues al ser pues un poco tu camino también de, pues tú sabes programar, tú sabes de física, de biología, pues esos son como tus filtros, tus capas para justificar tus creencias deístas, pero la verdad es que el rango, el abanico es demasiado amplio y puede ajustarse a cualquier disciplina, que eso es algo que Efectivamente. yo veo muy interesante del deísmo también. Sí, súper bien, ¿eh? Y creo que estás en la línea de pensamiento, es mi opinión, pero creo que estás en la correcta, amigo. Por aquí creo que es donde está la onda. La magia, ¿no? Como a unos... Sí, Efectivamente. sí, sí. Sí, pues ¿cómo Pues ves de bien, todo? bien, Entonces, pues perfecto. concluyendo el tema, pues creo que queda Uh-huh. más que claro el por qué es necesario tener todas estas bases para poder decir qué cosas sí parece ser posible y qué cosas no parecen ser posibles. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este capítulo. No olviden suscribirse, compartir el video y seguirnos en redes sociales como Alberto Teche. Nos vemos en el siguiente capítulo.